Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, gracias. Iglesia, damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Bendito, 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 bendito el nombre de nuestro Señor y Rey Dios Todopoderoso. Damos gracias por habernos dado un día más de vida, un domingo más que podemos estar buscando su rostro como congregación, que podemos en torno al nombre, el glorioso nombre de Cristo, el Señor, nombre que es sobre todo nombre, poder en torno a este nombre unirnos por este medio, iglesia, dando gracias a mi Dios. De verdad que estamos muy agradecidos, Padre, por tu presencia, por tu compañía, por tu apoyo. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque podemos contar contigo en todo momento, mi Dios y mi Rey, en toda situación. Estamos muy agradecidos, Señor Dios Todopoderoso. Estamos y estaremos muy, pero muy agradecidos. Gracias por tu palabra, mi Dios y mi Rey. Hemos orado por ella, te hemos pedido, mi Dios y mi Rey. Hemos orado por tu pueblo que va a escuchar tu palabra en este día, para que esa palabra, Dios, se llegue a cada corazón, a cada mente, Dios, y se haga viva en nuestras vidas. Te lo pedimos humilde y sencillamente con acción de gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, gracias. Iglesia, dale gracias. Dale gracias. Bendice el nombre de Yahweh, tu Señor, tu Salvador. Dale gracias al Señor Dios Todopoderoso que te tomó, que te rescató, que te hizo su hijo. Y como decía esta preciosa alabanza, Él es nuestro Padre. Él es suficiente. Él es el todo suficiente. Es el que todo lo llena en todos y en todo. Por eso el Señor Dios Todopoderoso nos dijo claramente que el que beba el agua no volverá a temer sed. Que el que tome, que coma su carne no tendrá hambre jamás, porque es el alimento perfecto. Él, el que nos fortalece todos los días. Así es que damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por sus ángeles, nuestros consiervos, nuestros compañeros, la milicia, la obra del Padre, que el Señor ha enviado a cada casa, a cada hogar, a cada familia, a guardar, a proteger, a cuidar. Y ángeles que son testigos de lo que vamos a hablar en esta mañana, y ángeles que son testigos y además son defensores de esa verdad proclamada por el Padre para tu vida y mi vida. Así que, iglesia, damos gracias al Señor y Dios Todopoderoso. Hoy vamos a hablar vamos ahí a Mateo en el capítulo 6. Los que tienen su Biblia siempre a mano, los que toman nota, por favor, Mateo capítulo 6. Vamos ubicando ahí, iglesia. Y de verdad que es hermoso, es precioso ver cómo el Señor obra, cómo el Señor se glorifica, cómo el Señor se manifiesta cada día a favor de su pueblo, en esa gracia y misericordia que siempre están con nosotros. ¿Ok? Él dijo, nunca os dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo estamos viendo hoy. Hoy está con nosotros, hoy está con cada casa, hoy está con cada familia. Hoy está con cada uno de los que se ha dispuesto a recibir, a entender y a comprender su palabra. Bueno, Mateo capítulo 6, iglesia. Vamos a ver ahí, eso es una pregunta muy hermosa que le hicieron o una petición mejor, de las más hermosas que le hicieron al Señor. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Dice que en Lucas dice que los discípulos se acercaron a él y dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Ellos querían tener esa comunión, esa comunicación directa con el Padre. No que Jesús no les fuera suficiente, sino que ellos en ese proceso de aprendimiento, de fortalecimiento en su fe, aprendieron precisamente cómo Jesús recibía o vieron cómo Jesús recibía el poder del Padre cuando entraba en la intimidad, en la confianza con el Padre Celestial para recibir dirección en todo aquello que necesitaba hacer. Recordémonos que Lucas capítulo 1:35 nos dice claramente la escritura que el Señor Jesucristo se iba a un monte, ¿no? Solo se apartaba y allí oraba. Ellos, viendo esto, quisieron también tener esa misma actitud y quisieron aprender esa misma relación que
su maestro tenía con el Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, para comenzar este tema, permíteme decirte que la oración es una charla con el Señor, con Dios, con el Padre Santo, con Yahweh. La oración es una charla, es una conversación. Se hace a través del Espíritu Santo porque Juan capítulo 16 nos dice claramente, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, sino el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, no podría venir. Entonces, es necesario el que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo esté aquí, el Espíritu Santo va a estar contenido solamente en mí. En cambio, si yo me voy, el Padre va a enviar el Espíritu Santo sobre todos ustedes, sobre toda la iglesia. Y eso fue lo que efectivamente sucedió luego en el libro de los Hechos en el capítulo 2. ¿Ya? Pero por favor, hay que tener en cuenta algo. Quiero, antes de entrar al tema como tal, quiero que medites en esto y que esto, aun cuando terminemos ahora el tema con la gracia y el favor del Señor Dios Todopoderoso, que es el que da el tiempo y las sazones, pienses en esto, por favor. Ten en cuenta algo. Cuando oramos para pedir, o sea, algo al Señor, porque hay oraciones que hacemos para pedir, otras que hacemos para agradecer, otras que hacemos para interceder, ¿no? Son tópicos de la oración que hoy no vamos a ver como este tipo de oraciones, y si las tocamos, las vamos a tocar muy por encima porque el propósito es otro. Entonces, cuando nosotros oramos, sea cual sea la causa que hacemos, y más cuando estamos pidiendo una respuesta, una guía, una dirección del Señor, por favor, debemos esperar hasta que Él responda, hasta que Él responda. ¿Ok? Y si lo que llega a tu corazón, quiero darte esta reflexión que tenías preparando el tema, y si lo que llega a tu corazón es contrario a las palabras del Señor, vuelve a orar, por favor. Por buena y conveniente que te parezca esa respuesta, vuelve a orar. Si tú te llega a tu mente y a tu corazón una respuesta, pero es contraria, va en contravía a las palabras santas del Señor, vuelve a orar. Porque el Señor no va a contradecir su palabra. El Señor nunca va a ir en contra de aquello que Él habló y dijo. Él no te va a decir hoy, mañana es blanco y mañana te va a decir es negro. No, el Señor simplemente blanco es blanco, negro es negro. Con el Señor no hay grises, ni tonalidades de grises. Blanco o negro. Porque Él es un Dios de paz y no de confusión, enseña la palabra. ¿Ok? Entonces, te repito, cuando tú estés orando por algo, una petición, una guía, una dirección que estés pidiendo, y viene una respuesta, y esa respuesta que llegue a tu mente o a tu corazón es contraria a las palabras del Señor, vuelve a orar. Vuelve y métete en oración. Mateo capítulo 26 es el mejor ejemplo de esto. El Señor fue y oró la primera vez, pero en su corazón seguía estando y en su mente seguía estando ese deseo de cambiar la manera de llegar a ese fin de la salvación de la humanidad. Y él fue al Padre y le dijo, Padre, si te es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. ¿Ok? Entonces él salió y esa oración, no, esa respuesta no le convenció porque estaba escrito y debía de ser así, que él debía padecer el camino al Calvario y que debía padecer como está escrito por mano de su pueblo y por mano de gentiles, dijo él claramente, por mano de los inicuos. Desde Isaías ya estaba profetizado esto. Y además de eso, tenía que pasar el madero. Iglesia, él tenía que pasar el madero. No había forma de escaparse del madero. Entonces, por eso él vuelve nuevamente a orar. Y te estoy hablando de esto porque esto lo vamos a tomar más adelante en un pasaje que de pronto ha sido mal entendido en ocasiones. Entonces, él vuelve a orar y vuelve nuevamente, Padre, si te es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sale, vuelve nuevamente, pero su alma sigue inquieta. Él le había dicho a los discípulos, mi alma estaba perturbada. Mi alma está triste, angustiada hasta la muerte. Esa angustia sigue con él. Por eso él viene la tercera vez.
Entra nuevamente delante de la presencia del Padre a buscar una respuesta. La respuesta que él anda buscando era el fortalecimiento del Padre por el Espíritu Santo, lo fortaleciera para ir a cumplir su destino final. La tercera vez entra delante del Padre y dice, Señor, no hay otra forma de pasar esto. Dice que sudó gotas de sangre y eso ya lo hemos visto científicamente, está comprobado que puede suceder ante una conmoción de estrés al extremo. Puede suceder que alguien se revientan sus vasos sanguíneos, no los superficiales, y empiezan a salir sangre. Entonces él va la tercera vez y en esa tercera vez sale fortalecido y ahora sí va a cumplir su destino. Tal vez el enemigo le habló y le dijo, no, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre? Tal vez trató de imitar la voz del Padre diciéndole, hijo, está bien, hagámoslo de otra forma, pero él sabía que la voluntad del Padre, ya explícita y dada, era que debía pasar la cruz. Por eso quiero hacerte énfasis en esto. Si lo que tú recibes en tu mente y en tu corazón es contrario a las palabras santas, piadosas de nuestro Padre Celestial, vuelve, por favor, entra nuevamente a orar, ¿ok? Tienes que volver a entrar. Te toca. Es obligatorio, iglesia, que entres a orar nuevamente. Es la forma, es la manera en que vamos a tener la certeza, la convicción de que hemos recibido la respuesta y la guía correcta e indicada. Amén. Bueno, ya habiéndote hecho claridad en esto, por favor, vamos a Lucas en el capítulo 11. Ahora te di la referencia de Mateo capítulo 6 porque es la más conocida. Casi siempre que se hable de la oración, la gente dice, sí, Mateo capítulo 6. Igual las dos dicen lo mismo, Lucas con un pequeño agregado muy importante. ¿Ok? Pero dice Lucas capítulo 11, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2 del capítulo 11 de Juan, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás, en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de ¿qué? De el mal. ¿Ok? Líbranos del mal. Y le dice, ¿quién de vosotros que tengo un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Dice versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Entonces dice el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y dará y le hará todo lo que necesite. ¿Sabes qué? Le va a dar más para que no vuelva a molestarlo en las madrugadas. Le va a preguntar, listo, decime una vez, ¿tenés café? ¿Tenés azúcar? ¿Tenés leche? Lo que quiera que sea para que lo lleve de una vez porque no me vas a volver a molestar ahora. Eso pasa. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Por eso dice que el Señor nos va a dar más de lo que esperamos y podemos aún creer. Él nos va a dar más porque Él nos va a complementar. Eso que pasa aquí es la actitud del amigo. Llega y le dice, mira, de una vez, mira, ¿qué te falta para atender a tu visita? ¿Qué te falta? Para que no me vas a levantar ahora. Estoy dormido, estoy acostado, me quiero descansar, necesito descansar como quiera que sea, ¿ok? Pero entonces, después, digamos, de pasar esta situación aquí que le piden los discípulos, que les enseñe a orar, él inmediatamente les enseña, les da el modelo, digamos, de oración, con este pues agregado que dice aquí que le está diciendo
que de la importunar el cielo. O sea, ¿qué quiere decir esto también? Que en cualquier momento, iglesia, en cualquier hora, tú y yo podemos entrar en oración. Cualquier cosa que se presente, que necesitemos, que acontezca, estamos en la libertad dada por el Padre, porque recuérdate que cuando Cristo murió, la cortina se abrió en dos, lo que el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Padre Celestial. Eso lo vimos en una ocasión anterior cuando hablamos del arca en casa, que era la presencia de Dios. Los que no hayan visto esa predicación se la recomiendo, ahí está en el canal de YouTube, el arca en casa. Entonces vemos que el velo se rasga para que podamos ahora tener plena entrada al lugar santísimo. O sea, podemos entrar en cualquier momento y a cualquier hora. Recuérdate que en la época sacerdotal del Antiguo Testamento, como le conocemos, el testamento, la palabra es una sola, ya eso lo expliqué en una ocasión. Entonces dice que solo un sacerdote y por el turno que le tocase podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Ahora podemos entrar en cualquier momento, de donde quiera que nos encontremos, a tener esa conexión, ese encuentro con el Padre. Eso es lo que está diciendo ahí de la inoportunidad, o sea, inoportunos. En cualquier momento podemos ir. Y vemos nosotros que dice amigo, o sea, nadie va a ir a un desconocido a tocarle a las 2, 3 de la mañana y decir, hermano, necesito una taza de azúcar. Necesito, mira, es que llegó alguien y no tengo este momento que prepararle como, ya, tiene que ser un amigo. Entonces, esta es otra de las cosas que el Señor está enseñando ahí. La amistad, la coinonía, ¿no? Con el Espíritu Santo de Dios, hace que nosotros podamos tener esa comunión, esa confianza con el Padre Yahweh y con el Hijo Yeshua, ¿ok? El Mesías. Esa amistad. Recuérdate Juan capítulo 15, el Señor nos lo dijo claramente, ustedes son mis amigos. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento, como amigos que somos del Señor e hijos de Yahweh, podemos entrar a su presencia y colocar delante de Él, cualquiera que sea la situación. No tenemos restricciones delante del Padre. Lo único que te puede restringir o nos puede restringir es si no tenemos fe. Eso sí es lo que nos puede a nosotros restringir, ¿ok? Y con esto, por eso te decía que aquí en Lucas tiene un agregado más que no se encuentra en Mateo, es en el versículo 13, que dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Aleluya. A todos los que pidan del Espíritu Santo, el Padre les va a dar. Por eso dice anhelar los dones mejores. Por eso si sientes que algo ministerial como que te falta, como que pide lo que el Padre te lo va a dar. Y en abundancia. Claro que lo va a dar. Él quiere darnos todas las cosas. Él desea darnos todas las cosas. Lo que coarta esa manifestación es nuestra oración. Por eso estamos hablando de oración. ¿Ok? Ese es el tema de hoy. Entonces, dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, ahora sí, vamos a entrar a Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Los que están tomando nota, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Dice así, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lo que nos dice la escritura aquí es muy claro, está diciendo y nos está hablando de un tipo de oración. No que todas las oraciones deban hacerse de esa forma, iglesia. De eso es que vamos a hablar más específicamente. Por eso te dije ahora que hay otros tópicos de la oración que no los íbamos a ver hoy. Vamos a empezar con esto. 3 formas y 3 lugares para orar.
De hecho, ese es como el título, digamos, que tiene esta predicación. 3 formas y 3 lugares para orar. La escritura nos los muestra, ¿ok? Esto a raíz, me acordé en una ocasión que estábamos orando, íbamos a tener un culto, ¿no? De evangelización. Y pues llegamos al lugar, al sitio donde íbamos a orar y donde íbamos a llevar la administración, ¿no? El servicio. Y nos pusimos a orar y pasó a alguien, eh, un hermano, porque cree en Cristo, y entonces nos hizo como una crítica, un llamado de atención, que era eso, que por eso es que la gente, que aquello, que no creía que tal. Entonces le digo, no, es que estamos orando simplemente. Entonces le decía que no, que eso era por eso, decía que en tu lugar secreto. Pero es que a mi lugar secreto, yo no puedo invitar a, digamos, al pastor Yuri, un ejemplo, ni a ninguno del resto de mis hermanos. Por eso hice ahí en tal lugar secreto. Secreto es que nadie sabe más. O sea, ese es mi lugar secreto. Los esposos oramos juntos, pero el esposo debe orar, debe tener su lugar secreto y la esposa debe tener su lugar secreto. ¿Ok? Ahí debe estar, cada uno. Porque es cuando nos encontramos ahí únicamente con el Padre, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces este hombre llega y porque hay esa confusión que hay, no se sabe a veces entender esto y todo aquel que ora en un momento en público, entonces ya se le compara, como leíamos ahora, ¿no? No seáis como los fariseos, como los hipócritas, que ellos aman el orar en las plazas y toda esa cuestión. Eso lo vamos a ver ahora, porque eso está hablando de la motivación con la cual se ora, que es muy, pero muy, muy diferente. ¿Ok? Esas son dos cosas muy diferentes. Entonces, tenemos 3 formas y 3 lugares para orar. ¿Ok? El primer lugar, las casas. Las casas. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, que la iglesia primitiva se reunía en las casas de los hermanos, compartían el pan con alegría. O sea, ahí eran los servicios en las casas. Y se ministraba y se oraba y se glorificaba al Padre Eterno. Y habían señales, prodigios, maravillas. Había todas las manifestaciones de Dios a través del Espíritu Santo. Las casas. Para eso vamos a Hechos capítulo 12, un ejemplo muy hermoso. ¿Por qué tomé este pasaje? Porque aquí se dan 2 cosas. Primero, nos enseña que se está orando en la casa de uno de los hermanos. Segundo, nos enseña esa poderosa oración como es la intercesión. ¿Ok? Esa es una de las 3, digamos, formas de que hay de oración. Entonces dice aquí, en aquel mismo tiempo, dice el versículo 1 de Hechos capítulo 12, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, queriendo agradar a los hombres. Por eso es que tú y yo no tenemos que buscar agradar a los hombres, sino a Dios. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 16 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para que fuera apedreado. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es un modelo también de una oración de intercesión para liberación de alguien que esté cautivo, que tenga su alma en cautividad, que esté preso. ¿Ok? Ese es otro tema. Bueno, entonces, aquí estamos viendo cómo es, primero lugar, en las casas. ¿Qué forma? Grupal. O sea, no estaba solo. Un grupo de hermanos orando en una casa. Ese es un tipo de oración que mira que la escritura nos está enseñando. ¿Ok? Hay un hermano con una situación difícil, el resto de los hermanos nos unimos a orar, a clamar, a interceder por él, a pedirle al Padre que lo liberte, a pedirle al Padre que traiga esa respuesta al hermano, que traiga esa respuesta a la casa del hermano, a pedirle al Padre que lo ayude, que lo socorra. Mira que dice la escritura, esto lo puedes leer en Hechos 12, que dice que Pedro lo ataron ahí, Pedro se quedó dormido, simplemente ahí con las manos ahí atadas, como fuera que estuviera arriba, o no sé cómo las tenía, pero el hecho es que estaba atado, que tenía cadena en las manos y en los pies. Y ni la iglesia oraba acá, la iglesia intercedía, la iglesia clamaba por Pedro. Y Pedro inmediatamente
Dios escuchó la oración de ese grupo de hermanos que estaban en la casa reunidos orando. Pedro fue suelto de su cautiverio. Fue quitada la condena de muerte porque ya estaban listos para ser entregados al pueblo para que los apedrearan. Cuando la iglesia hace esto, Dios envía a su ángel, ¿no? Saca a Pedro de la cárcel, lo liberta y le devuelve nuevamente pues su libertad, su vida. Entonces dice en esta escritura, es una oración grupal, es una oración congregacional, ¿no? Y es una oración, además de ser grupal y congregacional, es una oración intercesora. Ahí vemos el tópico en este pasaje. ¿Ya? Pedro había perdido o ya estaba muy confiado, que en mi opinión personal no creo que era tal cosa. Para mí Pedro ya estaba resignado. ¿Por qué? Porque ya Jacobo había acabado de ser muerto. O sea, Pedro lo estaba pensando que ese era su fin igual que el de Jacobo. O sea, él ya estaba resignado. ¿Resignado por qué? Porque él creía la promesa que Jesús le había hecho, que igual no se iba a ir al infierno, que él se iba a ir con el Padre o con Jesús al paraíso, que ahí iba a estar en el cielo, gozando de todas las bellezas del cielo que Jesús les había hablado. Por eso Pedro estaba, digamos, tranquilo, estaba calmado por eso. Y él pues también decía, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer, ¿ok? Ya llegó mi momento. Pero Dios tenía más para Pedro. Él está en esa posición, en esa situación, en esa manera de pensar, pero hay una iglesia que estaba pensando y que estaba obrando de manera diferente y que tenía una esperanza puesta en Dios de que si oraban, de que clamaban, Pedro iba a ser sacado de ahí. Y eso fue lo que efectivamente sucedió. ¿Ok? Entonces vamos al otro tipo de oración y al lugar. Recuerda, estamos hablando de lugar y forma. ¿Ok? Aquí el lugar es la calle, la forma en público. Lugar, la calle, la forma en público. Esto lo vemos en Juan capítulo 6, el versículo 10. Juan capítulo 6, versículo 10. Dice la escritura así. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Esta es la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. El versículo 11 ese. Pero mira que dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Cuando esto hubo pasado, dice la palabra que el Señor tomó los elementos, los panes y los peces, y los levantó y dio gracias al Señor. Eso es una oración, y la hizo el Señor y la hizo en público. En público. Lo que esta oración contenía, ¿no? Él los levantó y dio gracias, y dice la escritura en otros evangelios que él dio, Señor, gracias porque hiciste gesto. O sea, le escondiste el reino a los grandes, se lo diste a los pequeñitos. Señor, gracias porque estás permitiendo que esta gente vea tu poder, tu maravilla. De esto poco, tú les vas a alimentar a todos. Ellos van a ver la multiplicación del cielo en sus vidas. Digámoslo, parafraseémoslo un poco. Pero dice que Jesús levantó sus brazos y dio gracias. Esa acción, el solo levantar las manos y dar gracias, es una oración, porque estamos comunicándonos con el Padre. Recuerda, la oración es un diálogo con el Padre, es un diálogo con el Hijo que está en el cielo a través del Espíritu Santo que nos fue dado a todos nosotros. Esa es la oración. Entonces levantó las manos y dijo gracias. Cuando tú en la calle, no sé si te haya pasado, que has recibido una muy buena noticia o has visto la gloria de Dios ahí obrando, generalmente yo no me contengo. Y yo sé que ustedes tampoco. Hay cosas que llegan de tal que uno se olvida y que uno esté mirando, y Dios mío, gracias, gracias, Señor. Y eso no estalla en júbilo, en agradecimiento, en gozo. Eso es una oración y se hace en la calle y se hace en público y se hace sin importar quién nos escuche, quién nos vea.
Hay situaciones en las cuales tendremos y vamos a tener que hacerlo si aún no lo hemos hecho. Y si ya lo hemos hecho, pues se van a repetir este tipo de situaciones y lo vamos a volver a hacer. ¿Ok? La oración en público y una forma de orar en público, ahí estaba. Era la oración. Era lo que estaba pasando. El Señor glorificando al Padre, dando gracias al Señor. Mira algo bien interesante, ¿no? Uno ve los musulmanes, oran hacia la Meca 5 veces en el día. Es regla de un musulmán practicante y comprometido. Y ellos pueden estar donde quiera que estén. En el trabajo, en la calle, en una plaza pública, en una playa, en donde cuando les llega la hora de la oración, apuntan su mirada hacia donde está la Meca. Ellos siempre mantienen orientados hacia dónde está la Meca. E inmediatamente empiezan a hacer su ritual de oración, a orar a Mahoma, donde quiera que sea, sin importar quién los esté viendo. Entonces, esa oración es necesario en ocasiones hacerla. Yo no me voy, te lo digo, yo probablemente no me voy a tragar un momento, una ocasión de darle gracias al Señor por algo que está manifestando su poder, su gracia para conmigo, porque alguien me esté viendo. Quien quiera que me importa. Antes es muy probable que alguien se me acerque y me diga, ¿usted es cristiano? Ay, usted podría ayudarme, usted podría orar por mí. Mire tal cosa, ¿qué está pasando? Usted podría, por favor. Es que tengo un familiar o es que a mí me está pasando esto. Claro, deme el nombre y una vez tomamos apuntes y oramos ahí mismo. Eso se convierte en una oración pública. Eso es una oración pública. La estamos haciendo en público, iglesia, y es necesario hacerlo. Eso se ha perdido tanto hoy por hoy. De verdad, ya casi no vemos gente orando en las calles y orando por otros, levantando sus manos y diciéndole a otro, venga, oremos, permítame, lloro por usted. Eso es un tipo de oración y no es una oración farisea, no es una oración farisaica, ni es una oración para que me vean. Vamos a ver ahora esos motivos, ciertos motivos de oración, porque se ve, eso también se ve, pero no era este caso, ¿ok? Ese no era el caso. El Señor no iba a hacer tal cosa. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mira lo que dice. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A los niños. El Señor quiere que seamos niños, eso lo sabemos, todos lo conocemos. El Señor quiere que seamos niños, que nos portemos como niños, que dejemos la etiqueta. Tanta etiqueta no es necesaria. Y el Señor anda buscando, hermano, que seamos todos con una cantidad de reglas humanas. No, el Señor quiere que seamos auténticos en el mover, en la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Auténticos, auténticos. Si el Señor te tomó en la calle, hombre, déjate tomar y expresa el gozo del Padre. Un tiempo atrás, el Señor empezó digamos, a enseñarme más claramente lo que era la manifestación de su Espíritu. Y me tomaba en la congregación y eso literalmente me revolcaba en el piso porque no podía aguantar su poder, su presencia. Yo me acuerdo, yo me revolcaba en el piso, eso cantaba, adoraba, me reía, gritaba, lloraba, una cosa impresionante, me pasó en varias ocasiones. En una ocasión el pastor lo invitaron de la iglesia donde estaba, lo invitaron a otra congregación a predicar y entre los que fuimos escogidos, por los que fueron escogidos para acompañar al pastor, ahí estaba yo con el grupo de líderes y estábamos en esa congregación. Y me acuerdo que esa congregación, el pastor estaba orando, había una unción la tremenda, pero esa iglesia fría, quieta, hermano. Una cosa tremenda. Y el pastor reía de pronto un poco como, no sé, perturbado, porque es que es una frialdad es casi que extrema la que se hay. De un momento a otro, Dios mío, aviva esto, no sé, esta gente
de hecho se estaba predicando y un irrespeto, se paraban, entraban, salían al baño. Bueno, eso era una cosa que no, o sea, de verdad, un poco perturbadora. Y yo recuerdo eso cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, empecé a cantar, a gritar, a gemir, eso me tiraba al piso y el piso era prácticamente de solo el cemento, pues, y, o sea, una cantidad de tierra ahí que cae en los zapatos. Y yo como que intentaba pensar en eso, me estoy revolcando mucho, pero eso olvídese mí ese pensamiento y se forma, hermano, se derrama un mover del Espíritu Santo, hermano, sobre esa iglesia. Y empezó gente a hablar en lengua. Yo me acuerdo mucho de eso. Eso es el mover del Espíritu Santo de Dios. No sé si de pronto esta persona, porque había un invitado, de alguna forma estaba más retraído, más aunque había un desorden ahí, es cierto, pero entonces apenas oyó esto, como que se liberó, ¿no? La atmósfera, ángeles subiendo y bajando, hermanos, una cantidad de cosas hermosas. Hubieron esas sanidades, liberaciones, unos testimonios bien bonitos, visiones. La esposa del pastor de la congregación tuvo una visión, otros, y esas visiones, pues, digamos, coincidían, hablaban de lo mismo. Bueno, hubo palabra profética, fue una cosa muy, muy hermosa. Entonces, no hay que meterse en tantas etiquetas, sino simplemente ser auténticos y dejar que el Señor obre en nuestras vidas y con nuestras vidas como Él quiera hacerlo. Recuerda Mateo 26, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, oh Padre eterno. ¿Ok? Entonces, eso, digamos mejor, perdón, es un tipo de oración, este otro tipo de oración, ¿no? En la calle o en público. Por eso te puse este ejemplo, que es el ejemplo que mayor nos puede hablar, el ejemplo del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, vemos cuando la curación del cojo, cuando iban entrando Juan y Pedro, ¿no? O Pedro y Juan al templo de la Hermosa, al templo por la puerta que se llama la Hermosa, que el hombre que está ahí les dice, denme algo. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, de Nazaret, en el nombre de Yeshua, levántate y anda. Y dice que al instante Pedro le dio la mano y al instante Pedro le dio la mano, sus rodillas fueron fortalecidas y ese hombre se levantó y empezó a caminar y entró al templo y daba testimonio, y daba, mejor dicho, eso allá se formó un revoló porque este hombre andaba moviéndose por todo el templo diciendo que el Señor lo había sanado. ¿Y quién te sanó? Esos ahí, los que andaban con Jesús, ¿cómo así? ¿No? Y salió la gente y ahí fue cuando llega Pedro y se manda tremendo discurso que se convierte en 3,000 personas. Luego se da otra situación, Pedro se manda otro tremendo discurso y se convierte en 5,000. 8,000 en 2 discursos, en 2 predicaciones. Pero fue así porque la iglesia primitiva era así espontáneo, daban libertad al Espíritu Santo de Dios. Ahora hay una cantidad de acartonamiento que estamos viendo y eso tenemos que soltarnos, quitarnos esa situación, iglesia, porque eso no es de Dios. Que usted si no tiene corbata, que tiene corbata, que no, eso no, dejémonos de tanta cosa, hermano. Hay gente que el Señor la quiere tocar, la quiere mover, la quiere estremecer y no, que qué pena, no, es que no, qué pena, no, no se dejan ministrar del Espíritu Santo de Dios. Hay una oración que el Señor hizo en público y en público el poder de Dios se manifestó. Cuando el Señor andaba por las calles ministrando, eso se formaban los tremendos desórdenes, todo el mundo queriendo tocar, apretar al maestro, lo vemos. Cuando se habla de la sanación de la mujer del flujo de sangre, ¿sí o no que lo vemos? Y la gente que se arremontaba, se quería meter. Lo vemos cuando la historia de Zaqueo. Zaqueo era pequeño de estatura y no podía acercarse porque todo el mundo se acercaba, quería pellizcar al maestro, querían tocarlo para que algo saliera del maestro, que cambiara sus vidas. Y lo vemos en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, dice que estaban ahí reunidos, temerosos, miedosos, claro que estaban así, porque decían en cualquier momento, vienen estos fariseos, envían a los romanos para que nos lleven preso y nos pase lo mismo que le pasó al maestro. Pero dice que de repente vino sobre ellos un viento recio
que sopló toda la casa. Y una vez pasó esto, se le amontonaron, dice, lenguas de fuego sobre su cabeza o llamitas que se veían los unos a los otros. Y vino el Espíritu Santo y les dio nuevas lenguas con que hablasen. Y dice que eso se formó también tremendo bororó. Todo el mundo quería saber, quería hacer cuenta qué estaba pasando. Dime, ¿eso es orden o es desorden? Para los hombres es desorden. Para el Padre es el orden de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. La oración, iglesia, en la calle es necesaria. A veces vemos la necesidad de alguien en la calle y ¿sabes por qué no lo ayudamos? Porque es que hay no que eso que me van orando aquí. Primero miramos alrededor y todo mundo y una cosa y es una morronguería, perdóname, pero todos morrongos, morrongos. Y entonces como que cristianos de la secreta, me acuerdo de eso, los usaba mucho en un tiempo, cuando yo recién me convertí se hablaba mucho de los cristianos de la secreta, ¿no? Esos, los estilos J. Bond, que no quieren que nada, no conviene que la gente sepa que sean cristianos, ¿ya? Y entonces una morrunguera, una cosa, y se deja de ayudar a la gente, cuando el Señor nos ha mandado a ayudar a todo aquel que requiera la ayuda del Padre. Lugar, la calle, forma en público. Lugar, la calle, te repito, forma en público. La próxima vez que tú vayas en tu carro y veas a alguien y el Espíritu Santo ponga en ti como esa convicción de que es bajarte y es acercarte y preguntarle al menos qué le pasa y decirle Dios le ama, no pases de largo. No pases de largo porque es un compromiso para con Dios. Y eso te está siendo anotado por los ángeles que el Señor ha puesto a tu alrededor, a que vean lo que tú haces y que tomen nota de tu actitud. Es un tema bien interesante. De pronto, en cualquier día esto el Señor me permite y lo traemos. ¿Ok? No vuelvas a pasar de largo. Cada vez que tú vayas por la calle y el Señor incline tu corazón a alguien ahí, no mires alrededor. Mira quien está dentro de ti, que te está hablando y que te está diciendo que prestes atención porque esa es una alma necesitada. Esa es una alma necesitada de salvación. Tiene hambre y sed, como tú una vez tuviste hambre y sed, como tú sigues teniendo hambre y sed, que te mantiene conectado con el Señor. Ese está hambriento y sediento. No pases de largo, no vuelvas a pasar de largo. Y si el Señor te dice que tienes que orar, ora. Y si el Señor te dice que tienes que abrazarlo, abrázalo. En una ocasión en la galería de Santa Elena había ido a acompañar a llevar a mi sobrina, Marcela. Mi mamá tenía una fritanga y ella usaba la grasa de pollo, pues, que sacan la grasa del pollo, eso lo muelen y eso luego al calentarlo queda como un aceite. Y resulta de que mientras ella entró, la galería, yo me quedé en la moto y había un hombre ahí. Yo me le acerqué, estaba fumando y me acerqué. Me sentí tan compungido cuando yo me le acerqué. Le dije, hey, ¿qué estás haciendo? El Señor te ama, quiere cambiarte. O sea, ¿de dónde sos? ¿Dónde está tu familia? Y empezó a contarme y lloró ahí que la familia ya no lo quería, que no la entrar. Y yo le dije, no, si tú vuelves, si te das tocar del Señor, si buscas a Dios con todo tu corazón, Él te va a ayudar y vas a poder volver a tu casa y abrazar a los tuyos. No, a mí nadie me quiere abrazar. ¿Quién me va a querer abrazar a mí? Y el Señor me dijo, abrázalo. Y no era que oliera muy agradable. Y sabes una cosa, yo me bajé de la moto y no, a mí nadie me abrazar y me le acerqué y le di un abrazo. Yo lo abracé. Y digo una cosa, iglesia, cuando lo abracé, el olor que molestaba se hizo un olor grato. Y su me abrazó y se le vino las lágrimas. Y busca al Señor. Mío, ¿sabe qué? A mí me están invitando a una fundación cristiana. Me quieren dar otra oportunidad porque yo ya me he venido 2 veces de allá, pero esta vez voy a volver, voy a ir. Y no me voy a volver a volarme, no me voy a volver a volar. Y ve, hijo. Y dije, gracias por dejarme compartirte y por dejarme abrazarte.
Y en eso salió mi sobrino y me miró un poco como extrañado, verme ahí hablando, ahí cerquita, con ese hombre que estaba bien sucio y toda cuestión. Y dije, ¿cuándo te vas a ir? Me dijo, no, yo mañana mismo arranco para allá. Le dije, hazle, llegó tu momento, no lo dejes pasar, le dije. Y después mi sobrina era como extrañada, como porque pues, no, cuando ella se acercó sintió pues como el olor y como el gesto que hizo en la nariz. Pues nunca me dijo nada, no me preguntó nada de eso, sino que yo simplemente cogí la moto y le dije, ya, listo, y nos fuimos para la casa. Hay tanta gente en esa situación, iglesia. Imagínate si yo primero miro a los lados o me fijo en que no huelía muy bien para acercarme a él. No, iglesia, en la calle y en público, ¿ok? Ahora vamos a entrar en el último estilo y forma de oración, por favor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y es la oración en secreto, la forma íntima, lugar secreto, forma íntima, ¿ok? Dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. O sea, este es el lugar, esta es en el lugar secreto y la forma íntima. Y esta no borra ni anula las otras. Al contrario, esta fortalece las dos primeras que vimos. ¿Cuáles fueron las dos primeras? Las casas, ¿no? La oración grupal, la calle y la forma en público. ¿Ok? Esta íntima te fortalece y te prepara para hacerlo de manera pública y para poderlo hacer en las casas, para que se derrame la gloria de Dios y sea visto por los otros la gloria, la magnificencia y la grandeza del Padre Celestial. ¿Ok? En este pasaje, el Señor Jesucristo nos está mostrando algo que se daba en aquel tiempo. Eso era muy normal, los fariseos lo hacían. Recordemos la ofrenda de la viuda, cuando dice que los fariseos de acá tiraban sus pocas monedas, porque como eran monedas las tiraban de lejos y como eran bastante, entonces era como la que más bulla hiciera. Y que habían como unas barras, ¿no? A los lados que estaban pendientes de eso para inmediatamente ir a lagartearle a estos que hay que tirársele a los pies, ¿no? Diciéndolo, uy, qué bueno, uy, cuánta bondad, uy, cuánta gentileza de tu parte. Cuando el Señor ni siquiera miraba esas ofrendas, porque dice la Escritura que la viuda ahí por el ladito, sin mucha bulla, sin nada, nadie ni siquiera le prestó atención, solo el Señor Jesucristo y las puso ahí. ¿Sabes una cosa? El Señor Jesucristo está pendiente de todos nosotros y Él está pendiente de su pueblo, de sus hijos que como aquella viuda siempre están buscando dar lo mejor al Señor. No considera si es mucho o es poco, sino que simplemente van con esa actitud. Ahí lo que el Señor está viendo es la actitud, no la cantidad. Y no te estoy hablando de dinero y de cantidad de dinero. No me vayan a malinterpretar. Esto lo vamos a subir, de hecho, al canal. Y ya me imagino la cantidad de comentarios, pero no nos importa. ¿Ok? Estamos hablando de la actitud. El Señor está viendo la actitud de esta mujer. ¿Sabes por qué? Porque aquí sí es muy importante tener en cuenta tener en cuenta esta situación del Señor. Él está viendo la actitud. Él está viendo con qué actitud los otros daban un poco de cosas sin sentido, sin sentirlo, para que los vieran, y alguien que lo está haciendo únicamente para agradar al Señor. Nosotros debemos buscar agradar al Señor en todas las cosas. Ese es nuestro objetivo principal. Antes que agradar a los hombres, vamos a agradar a Dios, porque no seguimos hombres, seguimos al Hijo de Dios, al hombre perfecto,
Cristo de la gloria, Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, ¿ok? Dice esta oración del secreto, yo digo que es la oración de recarga. Para mí es la oración de recarga. O sea, es como cuando yo cojo el teléfono en las mañanas, está en 100, empiezo todo el día a hacer todo lo que tengo que hacer, recibir, mandar mensajes, correos, bueno, esto, aquello, ver historias y toda esa cuestión que hacemos a través de un teléfono inteligente como le conocemos hoy por hoy. Estudiar la escritura, mirar cómo estamos pensando en el tema, lo que hay que predicar, entonces vamos mirando por ahí, este tema está, este versículo cabe aquí, y todo eso es lo que se va haciendo, ¿no? Y responder y hacer llamadas. Eso va agotando la batería. Va agotando la batería. Llega un momento en que te da el aviso, 15%, batería se está agotando, por favor conectar el teléfono. Para mí esta oración del secreto es la recarga, que yo cuando cojo el teléfono y vuelvo y lo enchufo nuevamente a la corriente. Cuando tú y yo sacamos ese tiempo de oración en el lugar secreto, delante del Padre, nos recargamos para seguir haciendo la obra y para seguir caminando las veredas, los caminos del Señor. Ese, por otro, digo, para mí es la oración de recarga, porque ahí es cuando yo me recargo nuevamente del poder de Dios, donde todo lo que he absorbido, caminando, ministrando, haciendo esto y aquello, que pronto ha contaminado mi mente, ¿no? Mi mente, mi boca, que ha contaminado mi carne, porque sucede, tú no es que si tú te metes y empiezas a hablar con un grupo de personas, si te descuidas, terminas hablando como ellos hablan. Es una realidad. Entonces, en medio de todo esto, uno sale y dice, Señor, voy a quitarme esta ropa sucia. Es como cuando uno llega a la casa, se quiere cambiar, se quiere limpiar esa ropa porque en la calle se contaminó, se ensució, como quiera que sea. Listo, me quito esa ropa, voy a bañarme, me cambio, me quito esa ropa y quedo otra vez limpiecito. Quedo otra vez ahí fortalecido con ese baño, fresquito. Es esta oración, ¿ok? Entonces dice Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 16. Lucas capítulo 5, versículo del 12 al 16. Dice la palabra del Señor a su iglesia. Sucedió que estando él en una de las ciudades, o sea, Cristo, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó y diciendo, quiero, se limpio. Y al instante, dice, la lepra se fue de él. Versículo 14, y él le mandó, perdón, que no lo dijese a nadie, sino le dijo, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Esto se trata que el que tuviera una posición económica y que hubiera sido enriquecido, entonces da un toro, un buey, ¿no? Un carnero, esos engordados. El que no, pues daba una ovejita, un carnero. El que no, unos palominos. Lo mínimo que se podía dar o que se debía dar era unos palominos. Y eso la gente conforme a como Dios le había bendecido. He ahí el principio que manejamos aquí en la congregación. Conforme el Señor te bendijo libre y con tu corazón libre, libre, así, con tu corazón libre. Ese es el principio. Sirve al Señor con un corazón libre, busca tu libertad en Cristo Jesús y sírvele. Anhela servirlo. Hónralo. Hónralo en todas las áreas, hónralo. Libremente. Libremente. Ese es el principio bíblico real. Dice el versículo 15. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase, de sus enfermedades. Dice el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aleluya, gloria al Señor Dios Todopoderoso. Mira, la gente lo anda buscando porque su fama creció. Sabes que uno de los problemas que nos encontramos con algunos siervos, líderes que el Señor ha levantado, es que la fama se les sube a la cabeza, pasa como con estos deportistas a rato, ¿no? Se hacen muy famosos. Mucha gente empieza a inquirir por ellos. Todo el mundo quiere una foto, un autógrafo con ellos y una cantidad de cosas. Y entonces se les sube la fama a la cabeza. Les da fiebre de fama, le llamo yo a eso. Tiene fiebre de fama. Y empieza la decadencia. Porque deja de buscarse el lugar santísimo.
El lugar santísimo lo buscamos para presentarnos delante del Padre con unos propósitos muy claros que los vamos a ver ahora. Pero eso trae como consecuencia un reconocimiento. Lo vas a traer, sí o sí lo va a traer. Si tú empiezas a buscar al Señor en tu intimidad, en el lugar santísimo, porque dice que lo que tú hagas ahí, Él te lo va a recompensar en público. O sea, tú estás orando en el lugar santísimo para que el Señor sane las almas y los cuerpos, para que liberte las mentes. Pues cuando salgas de ahí, el Señor te va a llevar a ti mismo, que oraste para que otros también fueran usados en esto, te va a llevar a ti mismo a hacer eso. Entonces te vas a encontrar con eso y eso va a traer fama y va a traer reconocimiento sobre tu vida. Y ahí es donde tenemos que ser nosotros muy sabios, muy sencillos, humildes delante del Padre para decir, Padre, esto es por ti. Esto es por ti, esto es gracias a ti. Y volver nuevamente al lugar santísimo, al secreto de Dios y doblar nuestras rodillas. Mira, su fama se extendía, la gente lo buscaba, la gente lo aclamaba, pero dice el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, buscando comunicación con el Padre. Esta oración en el secreto, entrar al lugar secreto, cerrar la puerta, que nadie te moleste, no recibir llamadas ni mirar mensajes de nada. Eso cuando entras ahí, estás tú, solo tú y el Padre, tú y el Hijo, tú y el Espíritu Santo, tú y unos ángeles que están rodeando y guardando el perímetro, pero que no interfieren ni intervienen contigo a no ser que el Padre se los ordene. Y esta oración tiene tres principios o tiene mejor tres elementos o tres razones o fundamentos, ¿ok? O tres motivos muy importantes y es lo que vamos a ver en esta mañana para ir ya cerrando, iglesia, ¿ok? Entonces, el primer motivo es para quitar o desechar las motivaciones equivocadas o falsas. Te decía ahorita que estos fariseos daban sus ofrendas para que sonaran, pum, una manifestación falsa, hipócrita y por lo tanto farisaica o farisea. Una motivación equivocada, una motivación de mentira. Yo me he encontrado gente que en una congregación, ¿no? En un salón como tal, en un templo, saltan, brincan, bailan, eso, hacen de todo, quieren formar hasta un desorden que a uno le toca decir, hermano, cálmese, porque, o sea, ya está brotando mucho la carne, ¿ok? Y entonces empieza esa manifestación, entre comillas, del espíritu, y saltan, brincan, gritan, patalean, te lo digo. Pero cuando están delante de la presencia del Padre, son fríos como un bloque de hielo. No pueden sentir la presencia del Padre porque tienen un paradigma, una fortaleza mental que como que solo delante de la gente o en el templo se puede sentir la presencia del Padre. Déjame decirte que donde más y mayor se siente la presencia del Padre, ese mover del Espíritu Santo es en el lugar secreto. Nadie podía saber, como ningún otro en medio del pueblo, cuál era la presencia del Padre, sino el sacerdote que entraba allí al lugar santísimo. Y te repito, ahora el lugar santísimo está abierto para todos aquellos que hemos creído. Ya no hay velo que nos separe. Los sacerdotes entran ahí, todo el pueblo se queda con esa expectativa tan grande. ¿Sabes por qué? Porque el sacerdote entraba, presentaba la ofrenda, pedía perdón a Dios por los pecados del pueblo y había una expectativa muy grande. ¿Dios nos perdonó o no nos perdonó? Ellos salían con expectativa. Y entonces había otra expectativa que era porque el sacerdote que no entraba de la forma correcta ni en santidad delante del Padre, allá quedaba, lo fritaba el Padre. Por eso entraban con una campanita que sonaba y con una cuerda, por si algo, los jalaban. Y algunos salieron de ahí muertos. Entonces, ¿qué pasaba?
Cuando se estaba demorando de pronto mucho, medio movían la cuerda para que la campanilla sonara. Ah, no, ahí está todavía. O él cuando le movían la cuerda, tocaba, aquí estoy. Ah, listo. Cada cierto tiempo hacían eso dependiendo de cuánto se demorara el sacerdote en la presencia del Padre. ¿Okay? Entonces, ese sacerdote salía, o sea, entraba con una carga, la carga del pecado, de la maldad, de la iniquidad del pueblo, y salía con una gloria, salía con una respuesta del Padre, salía con un mensaje del Padre que ese pueblo estaba esperando. Y entonces me dirás tú de pronto, ah, eso es para el pastor. Claro, él tiene que traernos el mensaje y es mi responsabilidad delante del Padre. Claro que sí, iglesia. Pero ¿sabes algo? Padre, tú tienes una responsabilidad delante de tu esposa y de tus hijos. ¿Sabes algo? Mujer, tú tienes una responsabilidad delante de tus hijos y aún con tu esposo. ¿Ok? Porque hay veces los esposos se ponen locos. Se ponen locos y quieren hacer locuras. Y quieren meter una cantidad de negocios raros y extraños y esto, aquello, y hacen una cantidad de planes. Y necesitan una mujer sabia, una Sara que les diga, espérate, hey, cabezón, frénate, ¿qué te pasa? ¿Ya oraste? A mí mi esposa sí que me baja el moño con eso. Yo me llego haciendo plan, mami, mira, que aquello y que y mi esposa, papi, ¿y usted ya oró? Ah, tan bueno que estaba yo. Papi, ¿y usted ya le preguntó al Señor? Necesitamos una Sara al lado, una mujer prudente. Una mujer que nos ayude, porque nos podemos desbordar, iglesia. ¿Ok? Y entonces por eso la necesitas. Eso no más para el pastor, no. Tú tienes que entrar al lugar santísimo, porque ahí pasan unas cosas espectaculares, que esa es que vamos a hablar. ¿Ok? Entonces esto nomás no es para el pastor, es para toda la iglesia. En ese tiempo entra nomás el sacerdote, ahora todo el pueblo puede entrar. Y recuérdate que la consigna es formando. La consigna es restaurando un pueblo dispuesto para Dios. O sea, que tú puedas terminar tan capacitado, aún más capacitado que yo mismo, que soy tu pastor por la gracia de Dios, para que el Señor te use grandemente. Recuérdate, algo que dicen por ahí, que el mayor gozo de un maestro es que el alumno siquiera lo iguale y mejor aún si lo supera. El Señor dijo Juan capítulo 12, Juan capítulo 14, versículo 12, mayores cosas que yo harán por cuanto yo voy al Padre. ¿Ok? Entonces, primer motivo, primer razón. Primer motivo, primer razón. Primera causa que tiene que llevarnos al lugar santísimo, ¿cuál es? Para quitar, desechar las motivaciones equivocadas o falsas. Juan capítulo 12, versículo 5. Recordamos aquella ocasión en que el Señor Jesucristo dice que está siendo preparado ya para su sepultura. Llega María, tiene un perfume muy caro y alabastro, un perfume muy costoso. Ahí no había ni Coco Chanel, ni Paco Rabanne, nada de esas cosas que valiera. Es un perfume costosísimo, costosísimo. ¿Y sabes qué pasa? Esta mujer lo coge y parte el frasco y empieza a regar a Jesús, a ungir a Jesús. Todo su cuerpo y empieza a ungirlo de la cabeza a los pies y empieza a ir postrar los pies del Señor, a llorar y a darle gracias. Esa mujer está totalmente tocada, esa mujer había entendido el Padre. Mira, ay Dios, gracias Señor, aleluya. Por que no podemos menospreciar ni tener a nadie por menos. ¿Sabes quién fue esta mujer que Dios usó? Bueno, ahí te lo dejo de tarea, Juan capítulo 12. Estudia la vida de esa mujer, quién fue que el Señor usó para prepararlo para la sepultura. Algo que estaba vedado para ella por su condición anterior. ¿Y sabes algo? Aleluya. Sale Judas, ¿no? Defensor de los pobres en aquel momento. Y dice lo siguiente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6. Del capítulo 12 de Juan. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. La motivación,
O sea, las palabras hermosas, la motivación incorrecta. Y sabes que tú y yo a veces tenemos motivaciones incorrectas que solo en la presencia, en el lugar secreto, son quemadas por el fuego del Espíritu Santo. Locuras ministeriales que a veces se pretenden y el Señor viene y pone freno ahí en el lugar secreto. Locuras que como esposo vas a cometer o estás pensando y el Señor viene inmediatamente ahí en el lugar secreto y te pone freno. Locuras que como esposa, como madre vas a cometer y el Señor viene ahí en el lugar secreto y te pone freno. Te habla claramente y te dice que no vayas a hacer aquella cosa. Te impide por el Espíritu Santo que le falles, que le faltes. Esto era lo que pasaba. Este hombre, unas palabras muy hermosas, pero una motivación totalmente equivocada. Y ahí en el lugar santísimo, estas cosas, ahí en el lugar secreto, estas cosas se queman. Quedan sin piso, se desbaratan. Son como hojarasca que el viento se lleva o como la paja a la cual se le prende fuego, que ha hecho cenizas. Esas intenciones, esas malas intenciones que han hecho cenizas. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y la palabra de Dios es Cristo, que traspasa, penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos de los huesos, separa la carne, o sea, la carne del espíritu, y discierne las intenciones del corazón. Lo que piensas hacer, viene el Cristo y te discierne antes de, y viene a darte ayuda y socorro para que no lo hagas. Lugar secreto. Lugar secreto. Lugar de recarga, iglesia. ¿Ok? En esto el Señor nos está enseñando con este pasaje que el motivo de nuestra oración debe ser franco y pleno delante de Él. Y cuando entramos al lugar santísimo con una actitud de reverencia delante del Padre, entonces el Espíritu Santo viene ahí, nos dirige en esa oración ahí. Por eso es que dice Romanos capítulo 8, versículo 26-27. No sabemos, porque no sabemos cómo pedir, o sea, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo es el que pone las palabras que se necesitan para llegar delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo viene en nosotros y empieza a hacer que fluya el Espíritu, que fluya el Espíritu y que fluya el Espíritu, aquellas cosas que le vamos a expresar al Señor. Y eso impide que seamos hipócritas, que seamos fariseos, y empieza a salir de nosotros las cosas más sinceras, que es el segundo punto, delante del Padre Celestial. Así es que esos deseos, malos deseos, esas estrategias, esas astucias, artimañas con las cuales queremos maquillar unas cosas, bajo una sombra de piedad y de misericordia y de compasión y de ayuda al necesitado y al pobre, vienen a ser descubiertas por el Padre Celestial. Y nos hace y nos obliga a ser sinceros, nos obliga a ser honestos. Hay una canción por ahí que dice: aquí donde nadie me ve, aquí soy sincero. Aquí mi apariencia de piedad se va. Aquí es tu gracia la que importa, tu pueblo que sustenta. Aquí es tu gracia la que cuenta, tu poder lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia, ¿sí o no? Y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que Jesús, lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y por tu amor que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por su gracia y su favor. Eso era lo que hacía el Señor Jesucristo, iglesia. Eso era lo que hacía. Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y oraba ahí. Eso nos obliga, esa oración, esa entrar en el lugar secreto, nos obliga a ser sinceros con Dios. Y esa sinceridad con Dios empieza a reflejar también con las personas, con la gente, con el pueblo. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Salmo 51, versículo del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más. ¿De qué? De mi maldad. Que estaba reconociendo el salmista, había maldad en él. Límpiame mi pecado, había pecado en él. Versículo 3, porque yo reconozco. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, a todo momento está la oportunidad ahí. Y él cayendo. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para que seas reconocido justo en tus palabras, quiere decir, él decía, esto que me está pasando es para que se sepa que Dios es real, que es verdad, que si uno no lo busca va a andar en pecado, va a caminar en pecado, va a caminar en maldad. Y este es el segundo punto, ¿no? Para ser sinceros con él, leales, verdaderos, para no ser falsos. Versículo 3, otro beneficio de la oración en el secreto, en lo secreto, cerrando la puerta, yo solo ahí con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice lo siguiente ahí, ese Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Este punto es para reconocer la grandeza de Dios, para reconocer a Cristo realmente como Él es. Mira, hay parte de la iglesia que se quedó viendo al Cristo crucificado, al Cristo de la cruz, al Cristo que maltrataron, al Cristo que le jalaron la barba, al Cristo que lo escupieron, al Cristo que le pusieron la corona de espinas, que lo azotaron y que no hizo nada. Y por eso tienen esa baja autoestima de ellos mismos y de lo que Cristo puede hacer por ellos. Pero cuando entramos al lugar santo, entramos a nuestro lugar secreto, conocemos la grandeza de quien tenemos por Padre y la grandeza de quien realmente es Cristo Jesús. Una vez el pastor Yuri nos dio una enseñanza muy hermosa, preciosa, aún la recuerdo mucho, de quién es Cristo realmente. Versículo 1 y Apocalipsis, del 12 en adelante. Antes déjame decirte que cuando sentimos la presencia y la grandeza de Dios a través de un enviado por el Señor, es grandioso, es precioso. O sea, yo me acuerdo cuando estuvo por lo menos aquí TV Joshua en el estadio, es unas cosas tremendas. Aleluya, gloria a Dios. El Señor inclusive me dio oportunidad de servir en un momento ahí, como uno más. De los que han sido convocados a servir, aunque no había sido así. Pero hice el versículo, pero es mucho más grandioso, te digo, es mucho más grandioso cuando lo experimentamos en la intimidad y a solas con Él. Yo antes veía personas en la televisión que oraban por alguien, esa persona era sano, y yo decía, wow, Señor, qué bueno, qué me sentirse rico eso, qué bien. Oh, cuando el Señor me permitió orar por alguien enfermo y el primero que se manifestó la gloria de Dios, inmediatamente el Señor lo sanó. Hoy ahí sí me di cuenta realmente qué hermoso y qué precioso y qué se sentía eso de que el Señor usara mi vida para sanar a alguien. Eso fue glorioso. Y eso es lo que pasa. No es lo mismo cuando otros lo están viviendo a cuando tú empiezas a vivirlo. Pero para tú vivirlo tienes que anhelarlo. Para tú vivirlo, iglesia, tienes que desearlo. Escúchame, anhélalo, deséalo y búscalo para que pueda gozarte ese poder de Dios. Eso no es solo por deseos. Es también deseo y búsqueda. Hambre y sed. Dispuestos a saciar, a querer más, a querer ver más de Dios. Escúchame, sin codicia, porque si tú le metes codicia a esto también le embarras, porque entonces vas a querer que sea de cualquier forma, no. Sin codicia, sino simplemente, Señor, aquí estoy, úsame, Padre, aquí estoy, usa mi vida, Padre, como tú quieras usarla, úsala, Padre, aquí estoy, en el nombre de Jesús te pido, Padre, usa mi vida, Señor, aquí estoy postrado delante de ti. ¿En qué me quieres usar? ¿En qué me vas a usar en este día, Padre? ¿Cómo va a ser usada mi vida? ¿Cómo mi vida va a ser de beneficio para el reino de los cielos en esta tierra, Padre? Heme aquí, Padre, límpiame, purifícame, santifícame, quebranta en mí, mi Dios, todo yugo de pecado, de maldad, de iniquidad, en el nombre de Jesús, Padre, mira, aquí estoy, Señor, soy un hombre
nombre, Dios, como dice la Escritura, porque tú mismo lo diste, bendito a pecado, pero tengo tu gracia y tengo tu fortaleza que me impide pecar de manera deliberada. Señor, ayúdame, Padre. He aquí tu siervo, he aquí tu hijo postrado delante de ti, pidiendo, Dios, ese beneficio del cielo de ser usado por ti en la manifestación del reino y de la gloria de los reinos de los cielos en esta tierra, Padre. Oh, Padre eterno, Señor, úngeme para sanar enfermos, para libertar, Señor, cautivos, Padre, en el nombre de Jesús HaMashiach, mi Dios y mi Rey. Úsame, Dios, úsame para traer las riquezas del reino sobre alguien que necesita en esta tierra, Dios, un milagro, una manifestación gloriosa en el nombre de Cristo Jesús, mi Padre eterno. Heme aquí. Y empieza la gloria de Dios a venir sobre la vida, a venir sobre aquel que reconoce su pequeñez, pero sabe que tiene un Dios grande, extenso, precioso, glorioso, que todo lo llena en todos, y empieza a cambiar esa visión. Y tu visión, la visión que tú tienes de tú mismo, de que eres un solo pecador arrastrado y miserable, empieza a cambiar. Te das cuenta de que realmente eres un hijo de Dios. Aleluya, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, o sea, bien brillante, como en un oro, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, el sol de mediodía. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo la llave de la muerte y el Hades. Esta afirmación, tengo las llaves de la muerte y el Hades, te quita todo miedo, te quita todo temor. Hay cristianos que dejaron de hacer la obra, que dejaron de hacer el trabajo, porque COVID anda rondando. Seguimos haciendo la obra, seguimos haciendo el trabajo. No nos podemos congregar presencialmente, pero aquí estamos. Pero no dejamos de visitar a los hermanos. No dejamos de orar, de ir a orar por los enfermos. No dejamos de ir y orar por el endemoniado. No dejamos de ir y clamar por aquel que tiene una necesidad, una petición de oración y necesita que le veamos ahí cara a cara. No dejamos de orar por hermanos que están en Costa Rica, en Panamá, que están en los Estados Unidos, en Canadá, en Ecuador. No dejamos de orar por ellos. No dejamos de orar por hermanos que están en Bogotá, en San Vicente del Caguán. Ahí estamos orando y clamando por ellos. Y cada vez que el Padre nos manda en una comisión, vamos y lo hacemos. Vamos y lo hacemos, porque Él tiene la llave de la muerte y el Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mí, a no ser que el Padre lo permita. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, a no ser que el Padre lo permita. Y sabes una cosa, si el Padre lo permite, es porque te va a llevar a niveles mucho más altos de lo que ahora estás. Entonces, cuando uno ve quién es Cristo, quién es que realmente tiene el poder, uno entiende que al lado de Cristo, Satanás es una hormiga, un átomo, que con un soplo del Padre desaparece. Y entonces el pecado deja de tomar y deja de verse tan grande en mí. El pecado deja de tomar en mi autoridad, porque sé quién es el santo. Y su santidad me envuelve, me cubre, está sobre mí. Y me levanto cada día con más fuerza a pelear contra las cosas que son contrarias. Y que ahí en el lugar secreto, el Padre me las muestra, me dice realmente cómo estoy. Me dice quién es. Como en Apocalipsis, dices que eres rico, ¿no? Oh, que eres muy rico, que eres grande, que ninguna cosa tienes necesidad, pero no te has dado cuenta que tú eres un desventurado, pobre y ciego. Ahí es donde el Señor dice:
¿Qué tal? ¿Qué realmente somos? Porque para los hombres podemos ser wow, pero para Dios es lo que importa. Para los hombres puedo ser pequeño, pero para Dios soy gigante. Y eso es lo que interesa, iglesia. Eso es lo que importa. ¿Ok? Eso es lo que importa. Vamos cerrando. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Eso lo dijo el Señor en Mateo capítulo 6, hablando del afán y de la ansiedad. ¿Sí o no? Porque se nos olvida a ratos. O se te puede olvidar, o se me puede olvidar, o se nos puede olvidar quién es el que tiene cuidado de nosotros y quién es el que nos guarda realmente. Y cuando entramos ahí al lugar santísimo, es que entendemos y comprendemos quién es Él, quién es el poderoso de Israel, quien nos guarda, nos cuida, nos proteja y nos lleva de su mano eterna. ¿Ok, iglesia? Así es que, iglesia, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y quiero dejarte con este último pasaje que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 35, iglesia de Dios. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo renacer para esta esperanza viva en Él. Él nos tomó para engrandecer su nombre en nosotros. Tú no eres cualquier cosa. Entra al lugar santísimo y te vas a dar cuenta de quién eres realmente en Dios y para Dios. Entra, búscalo en la intimidad. Ya lo vimos, lo que conlleva buscarlo ahí en la intimidad. Ya vimos la oración, lo importante, lo necesaria que es para nuestras vidas. Así es que, iglesia, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús decimos: Padre, gracias, 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 porque tú eres tan bueno, eres tan maravilloso, tú eres tan precioso, mi Dios y mi Rey. Muchas gracias. De verdad, Padre, gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dios mío, gracias. Gracias, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, mi Dios. Padre, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad, mi Dios y mi Rey, gracias. Iglesia, dice ahí en 1 Tesalonicenses 5, de 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que seamos agradecidos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y da gracias en todo. Amén. 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Iglesia, te amamos en Cristo Jesús. Oramos, le pedimos al Señor por tu vida, que te guarde. Le pedimos al Señor y Dios Todopoderoso que te siga guiando, que siga bendiciendo tu preciosa vida en el nombre de Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, muchas, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.